Hola amigos, hay un libro que me ha fascinado desde hace mucho tiempo, ah, desde el día que conocí al Señor Jesucristo casi. Pero es un libro que quiero confesarles, me ha costado años y años para entenderlo más o menos bien. Un libro que a mi juicio es un libro tan práctico, pragmático, es un libro sumamente importante y sobre todo para el día de hoy. Ah, pero a la misma vez temo que es un libro pero muchas veces mal entendido y mal aplicado. Vamos a ver si podemos entender algunos de sus misterios. Santiago, el primer capítulo y el primer versículo. Estoy leyendo de la Reina Valera 2015, la actualizada, pero no importa la versión que tú usas, seguramente podemos andar juntos de una forma muy excelente en este breve estudio. Dice el primer versículo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus de la dispersión, saludos. ¿Qué cosa? Aquí estamos en el primer versículo y ya tenemos preguntas. Por ejemplo, dice a las 12 tribus. ¿Por qué es eso? No estamos en el Nuevo Testamento. Esto quiere decir que no tiene aplicación para nosotros que no somos judíos. ¿Y la dispersión? ¿Qué es eso? Pues vamos a ver si es posible esclarecer algunos de estos misterios, pero quizá la pregunta más importante para comenzar es la identidad de su autor. ¿Quién es este Santiago? Pues es una buena pregunta. Por ejemplo, ¿cuántas veces aparece el nombre Santiago en la Biblia Reina Valera? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien quiere levantar su mano? Pues ni modo, porque no puedo verlos. Pues les doy la respuesta correcta. Ninguna. El nombre Santiago no aparece ni siquiera una vez en la Reina Valera. Ahora, por supuesto, estoy hablando de la Reina Valera original del siglo XVI. Pero ¿por qué? ¿Por qué es que este nombre no aparece? Pues hay tanta confusión, porque en el castellano tenemos dos nombres, Jacobo y Santiago, que son en realidad el mismo nombre. No tenemos tiempo para explicar toda la etimología de estos dos nombres, pero Jacobo, por ejemplo, viene del Antiguo Testamento, Jacob o Jacobo. Varias personas en el Antiguo Testamento que llevan ese nombre. Santiago es el mismo nombre, pero es la transliteración de otros idiomas, pero es el mismo nombre en el griego en que se escribió el libro Santiago y todo el Antiguo Testamento. Y además tenemos problemas porque se refiere a tres individuos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, tenemos el caso de Jacobo, hijo de Zebedeo, y hermano de Juan, los dos llamados los hijos de Treno, y los dos miembros de los 12 son apóstoles. Esto según Mateo capítulo 10, versículos 1 al 4, en donde tenemos una lista completa de los 12 apóstoles de Jesucristo. Pero observen ustedes que en la misma lista tenemos a otro por nombre Jacobo, quien es el hijo de Alfeo. ¿Qué cosa? 12 apóstoles y dos de ellos se llaman Jacobo. Y esto llega a ser muy importante porque un poco más adelante, si nos quedamos en este mismo libro de Mateo, capítulo 13, versículo 55, la gente responde a las enseñanzas de Jesucristo y dicen: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Qué? Son los hermanos de Jesucristo. Es lo que dice Mateo. Ahora, aquí tenemos un problema para los teólogos católicos de la Edad Media, porque ellos, juntamente con muchos anglicanos después y algunos luteranos también, ellos creen en una doctrina que se llama la virginidad perpetua de María.
Es decir, que ella ha quedado virgen para siempre, perpetuamente. Y por eso tienen un problema, porque aquí dice claramente los hermanos de Jesús, Jacobo, José, Simón y Judas. Ahora, la respuesta que dan, y son varias respuestas que se han ofrecido a través de los siglos, pero la respuesta más común es decir que a lo mejor son primos, porque la palabra griega, que así se traduce como hermanos, también se puede traducir como casi cualquiera que sea la relación de parentesco, hermanos, primos, etc. Y es cierto, la palabra sí admite esta traducción, pero el contexto siempre determina el significado de una palabra. No es el diccionario, porque como sabemos, una palabra puede traducirse o significar varias cosas. Pero el testimonio de la iglesia primitiva y los escritos históricos de esta época dan voz colectiva casi unánime para establecer que Jacobo, que se menciona aquí en Mateo capítulo 13, es el medio hermano de Jesús. Es decir, comparten a María como su madre, pero en el caso de Jesús, su padre es Dios mismo. Mientras que los otros hermanos aquí que se mencionan tienen a José el carpintero. Ahora, ¿cómo sucede esto? Que en el siglo XVI, Reina y Valera, que están traduciendo nuestra Biblia, ponen Jacobo y no Santiago, como lo tenemos hoy en día. Bueno, tenemos que recordar que Reina y Valera, aunque son creyentes de verdad, a la misma vez son monjes católicos. Y si ponen otra cosa, esto podría causar confusión y dudas y todo eso. Así que universalmente traducen este nombre griego como Jacobo. Una buena decisión. Ahora, eso fue cambiado en versiones más recientes de la Reina Valera, por ejemplo, el 60, y lo que estamos usando ahora mismo, el 2015. Ahora, entonces son medio hermanos de Jesucristo. Y el Santiago, quien escribió esta epístola, es el mismo Santiago de Mateo capítulo 13 y el versículo 55. Yo sé que es un poco confuso, pero no es cierto que hasta hoy la dinámica familiar puede ser difícil. Y esto también porque sabemos que los medio hermanos de Jesucristo son inconversos antes de su resurrección. Pero en la resurrección de Jesucristo, algo importante sucede. Su medio hermano Santiago, o Jacobo, como quieras, llega a poner su fe en su medio hermano Jesús, ahora convencido de que es quien dijo ser hijo de Dios. Y a propósito, este Jacobo es también hermano de Judas, también que aparece en esta lista de Mateo capítulo 13, versículo 55, y autor de la corta epístola de Judas del Nuevo Testamento, el penúltimo libro. Así que dos de los medio hermanos de Jesucristo son autores de epístolas en el Nuevo Testamento, Santiago y Judas. Jacobo, hermano de Juan, es decir, y a veces llamamos a Jacobo, hermano de Juan, Jacobo mayor, el mayor, y Jacobo, hijo de Alfeo, Jacobo el menor. Pero Jacobo el mayor, hermano de Juan, llega a ser el primer mártir en Hechos capítulo 12. Y Jacobo o Santiago, medio hermano de Jesús, pronto llega a ser uno de los líderes principales en la iglesia de Hechos y el autor de este libro que lleva su nombre, que llamamos hoy día Santiago. Él es uno de los líderes en la reunión que podemos ver en Hechos capítulo 15.
aparece otra vez en Hechos capítulo 21. También se menciona en Gálatas 1, versículo 19, cuando Pablo dice, dando su testimonio, no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, o sea, Santiago, como lo tenemos acá, el hermano del Señor. Aquí tenemos otra voz de testimonio para confirmar que es medio hermano del Señor Jesús. Y otra vez Pablo lo menciona en el capítulo 2 de Gálatas, versículo 9. Y cuando percibieron la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, quienes tenían reputación de ser columnas, nos dieron a Bernabé y a mí la mano derecha en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Ahora, ¿confundido? Posiblemente, pero sí, por eso muchas personas luchan para entender, este Santiago, este Jacobo, ¿quién es y qué hace? Pero por fin, este Jacobo, este Santiago, este medio hermano de Jesús, es el autor de este libro que lleva su nombre. Y lo escribió bien temprano, porque probablemente esta epístola de Santiago es el primer escrito del Nuevo Testamento. Muy interesante, ¿no? Y por eso encontramos en el primer versículo esta frase a las 12 tribus de la dispersión, porque en aquel entonces, y sabemos que él llegó a ser líder en la iglesia de Jerusalén en estos primeros años, y casi todos los creyentes en aquel entonces eran de fondo hebreo. Entonces Santiago escribe esta carta a ellos y la dispersión porque en aquel entonces había muchos judíos que vivían por otros lados, en otros países, otras regiones. Y entonces Santiago está escribiendo con el fin de explicarles que ahora estamos bajo nuevo pacto. Ya no vivimos bajo la ley. Ya no podemos pensar en la salvación como algo por obras, sino por la gracia del Señor. Muchos acusan a Santiago porque no entienden este fondo, que Santiago está dando la sugerencia de que la salvación es por obras, mientras que Pablo está diciendo que la salvación es por gracia mediante la fe. Pero en realidad no hay ninguna contradicción. Al contrario, Santiago quiere hacer énfasis en el mismo concepto. El contexto, entonces, por eso estos 12 o estas 12 tribus son creyentes, son discípulos, pero de fondo hebreo. Así que Santiago no está escribiendo a inconversos, está escribiendo a creyentes, la mayoría de fondo hebreo, como la primera carta del Nuevo Testamento. Ahora, dos temas tiene en estos primeros versículos. Santiago quiere escribirnos de pruebas y de tentaciones. Y él tiene un propósito en todo esto, lo cual vamos a ver. Pero por el momento vamos a buscar el versículo 2, cuando dice Santiago, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa para que sean completos y cabales, no quedando atrás en nada. Santiago aquí está hablando de dos realidades de la vida cotidiana. Las pruebas que vienen del exterior, fuera de nosotros, vienen de la vida en que vivimos, ¿verdad? Esta vida en un mundo de pecado, hay muchas pruebas. Y también otra cosa con que luchamos constantemente, tentaciones que salen de nuestro interior. Pruebas exterior, tentaciones interior. Tenemos que entender que el proceso de las pruebas tiene el propósito de madurarnos, conformarnos a la imagen de Cristo.
como, por ejemplo, como dice Santiago aquí, para que seamos cabales y completos, para que seamos adultos en la fe, para que crezcamos. Y por eso tenemos las pruebas. Las pruebas, Dios no tiene que inventarlas. Muchas veces decimos, ¿y por qué inventó Dios esta prueba? Dios no tiene que inventar nada. Las pruebas salen de una forma normal y natural en este mundo lleno de pecado. Siempre hay pruebas. Podrían ser enfermedades o guerras o enemigos, montón de posibilidades, ¿no? Pero tenemos que entender que lo que Dios hace porque nos ama, Él aprovecha de las pruebas para madurarnos, para llevarnos a una posición adulta en la fe. Y entonces, en el versículo 5, Santiago dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Qué fantástico esto, ¿verdad? Porque muchas veces sacamos este versículo fuera de su contexto para hablar de sabiduría, y es cierto, se puede porque Dios quiere darnos sabiduría, pero en su contexto inmediato, Santiago está hablando de ¿qué? Pruebas. Y Santiago quiere decirnos que no tenemos que pasar por las pruebas dependiendo de nosotros mismos, que necesitamos ayuda, necesitamos sabiduría y que Dios, nuestro Padre, está esperando darnos sabiduría en estos momentos. No nos pide ser ignorantes. Pasar por las pruebas no es simplemente repetir frases trilladas como Dios está en control, Dios está conmigo y otras más que frecuentemente decimos y escuchamos. Es orar y aprender lo que Dios está haciendo en nosotros específicamente. ¿Cómo me está transformando Dios en esta prueba? ¿Qué estoy aprendiendo? Este es el contexto. Señor, estoy en esta prueba. Dame sabiduría para entender, para crecer, para madurar, para que yo llegue a ser cabal y completo. Y tenemos que entender entonces que nuestra actitud es importante al pasar por las pruebas de la vida. No es levantar las manos para decir que así pasa la vida, así es, y Dios de alguna forma. No, no, no. Santiago está diciendo, mira, todos vamos a pasar por las pruebas, pero está bien, porque Dios quiere darnos sabiduría para entender cómo aprovechar de esta prueba para crecer y llegar a ser completos y cabales. Ahora, versículo 6. Sigue. Pero pida con fe, no dudando nada. No es una simplemente querer, no es con fe, no dudando nada. Dios está conmigo. Dios quiere enseñarme cómo aprovechar de esta prueba. Porque el que duda es semejante a una ola del mar movida por el viento y echado de un lado a otro. No piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. No es decir una cosa, bueno, Dios está conmigo, habrá un propósito, no sé qué es, que no, y por el otro lado, tener un pánico, por el otro lado, está pensando en cuál es el plan B. No es tener doble ánimo, porque esto es decir que vamos a ser inestables en todos nuestros caminos. El hermano de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, pues se levanta el sol con su calor y seca la hierba cuya flor se cae, y su bella apariencia se desvanece. De igual manera, también se marchitará el rico en medio de sus negocios. Bienaventurado, feliz el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman.
Un tema que aparece aquí en este libro de Santiago es el contraste social entre los ricos y los pobres, que existía también en su cultura en el primer siglo. Y muchas veces, sobre todo, tenemos la tentación de pensar que no, yo soy pobre, no tengo mucho, que este rico, él no sufre pruebas, ¿qué pruebas? Que tiene buen carro, buena casa, muchos amigos, dinero, toda la cosa. Nosotros, los pobres, los humildes, somos nosotros que... No, no, no. Santiago está diciendo que no hay diferencia. La diferencia acá no es entre rico y pobre, sino entre humilde y personas de fe y las personas de doble ánimo, las personas inestables, sean ricos o pobres. Así que en vez de permitir que tus emociones te den dudas y doble ánimo, tenemos que pedirle sabiduría a Dios y Él nos da de su sabiduría. Y no es pensar que estas pruebas resultan de ser rico o pobre. Nuestra responsabilidad es seguir a Dios y Él anda con nosotros en las pruebas, en los valles de la vida. Pero Santiago aquí también nos va a hablar de tentaciones, porque él sabe que no toda prueba viene del exterior, hay cosas interiores que se llaman tentaciones. Versículo 13, nadie diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal, y Él no tienta a nadie, pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Luego, esa pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. Mis amados hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Por su propia voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos como primicias de sus criaturas. Hay una conexión, ¿verdad?, entre pruebas y tentaciones, porque muchas veces en las pruebas recibimos tentaciones de nuestro interior a ser personas de doble ánimo, a pensar en un plan B, pensar que tenemos que resolver esta situación nosotros mismos. Así que no siempre, pero muchas veces hay una conexión entre pruebas exteriores y tentaciones interiores. Y tenemos que reconocer que Dios no es la fuente de tentación, sino, como nos explica Santiago, nuestra pasión, lo que está dentro de nosotros. Y aquí Santiago nos explica el proceso. Surge la tentación, la pasión de nuestro interior. Y esto es lo que nos seduce y nos arrastra. Y esta pasión entonces resulta en el pecado, y el pecado en la muerte, en cualquiera que sea la tentación. Y la muerte no se refiere específicamente a la muerte física, podría ser, o podría ser la muerte espiritual, que no es perder la salvación, es simplemente decir que llego a sentirme muerto en mi interior, porque mi relación, mi comunión con Dios ha sido bloqueada, y por eso la muerte. O sea, cuidado en tomar todo esto de una forma tan rígida, tan literal. Pero Santiago lo que él quiere hacer es explicarnos cómo enfrentar estas tentaciones. Dos instrucciones nos da: no ser engañados y ver el amor de Dios. Las dos cosas. Y por eso dice toda buena dádiva. Todo don perfecto proviene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación, por su propia voluntad. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos como primicias de sus criaturas. Este es el proceso. No ser engañados y saber que en todo lo que sucede,
El amor de Dios está trabajando en nosotros. A final de cuentas, hablando de ambas cosas, pruebas, tentaciones, todo esto tiene el propósito de darnos gratitud y amor. Es decir, contándolo todo gozo, como él dijo. ¿Cómo? ¿Pruebas, tentaciones, gozo? Claro, porque Dios usa estas cosas normales, naturales, para fortalecernos, profundizarnos, que seamos cabales y completos, adultos en la fe, personas humildes y no personas de doble ánimo. Y básicamente enamorarnos más y más y más del Señor Jesucristo. Ahora Santiago después, y eso es lo que vamos a ver en el siguiente estudio, Santiago va a hablar de lo que hacemos, va a hablar de nuestras obras, no para ganar algo, no para impresionarle al Señor, lo cual es imposible, sino todo esto resultará de nuestra gratitud y amor. ¿Qué dijo el Señor Jesús en Juan 14:15? Dijo a sus discípulos poco antes de su muerte: si me aman, guardarán mis mandamientos. O sea, guardamos sus mandamientos, no por obligación, no por ley, no porque tememos los resultados, no. Guardamos sus principios, sus verdades. ¿Por qué? Porque le amamos a Él. ¿Y por qué le amamos a Él? Porque Él nos amó a nosotros primero. Qué tremendo, ¿verdad? Dios está con nosotros. Qué promesa más preciosa. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Pues hermanos míos, vamos a reflexionar, vamos a pensar, vamos a charlar sobre estas enseñanzas de Santiago, el medio hermano de Jesucristo, primer libro escrito en el Nuevo Testamento. Hasta la próxima vez. Que Dios les